Uno, ¿dónde te encuentras, Pame? Estoy en una cirugía a corazón abierto, me la están realizando. Ujú. ¿Eres mujer? Sí, De acuerdo, cirugía corazón abierto, ¿cómo te llamas? Ivana, Iván. ¿Qué edad tienes en ese momento, Iván? a 25 años. ¿Estás en un holograma? ¿En qué época? Sí, estoy en el holograma. Ujú. Es el año de 1889. Esto es muy experimental. 1889. ¿En qué región te encuentras? En Países Bajos. Países Bajos. Y estás en medio de una cirugía. Tú estás en la camilla. Así, ¿Cuántas personas ves alrededor de tu camilla? veo otro paciente al lado mío. Ok. Ujú. ¿Ves algún médico? Sí, ¿Cuántos ves? son cuatro. Cuatro médicos. Estás tú. Hay otro paciente al lado. Así, Puedes observar si también está haciéndole la misma cirugía al de al lado. no, De acuerdo. Cuatro médicos. Ujú. estamos conectados. Me están haciendo una transfusión. Es una transfusión, un trasplante. Me van a intentar hacer un trasplante. Intentar un trasplante de corazón. Así, De acuerdo. Los cuatro médicos están atendiéndote, los cuatro a ti misma. y hay dos con él. Él ya está Ujú. muerto. Comprendo cuál. Ya tiene muy poco de haber fallecido. Ujú. Y ese, el órgano, el corazón que te van a trasplantar, ¿sabes si es de esa persona de al lado? Así, Ya. así debe de ser de él, porque a mis padres pagaron para que consiguieran a un hombre, a una mujer, a un Ujú, adulto para intentar esta cirugía. Esto es parte de am, un mercado negro. No, no, no es algo que toda la gente sepa. de acuerdo, pagaron en el mercado negro y tú fuiste antes de la cirugía, platicaron contigo tus padres sobre el proceso de la compra. A mí no. Mi padre llegó diciendo que ya había un candidato, un voluntario, pero al llegar aquí yo escuché gritos. Decían que tenían que sujetar, yo estaba en mi habitación y decían que tenían que sujetar al hombre. Yo escuché gritos. Ujú, Era un hombre que no sabía qué estaba pasando. Al día siguiente me trajeron a esta camilla ujú, y
está ahí él y supongo que es el hombre que estaba gritando. Ujú. De acuerdo. ¿Y qué sucede? ¿Están a punto de trasplantarte el corazón? Sí, yo le dije en la noche a mi madre, le dije que había escuchado ruidos en el pasillo, que había escuchado un hombre que decía que lo soltaran. Le dije a mi madre que esto no es un hospital, ni siquiera llega a clínica. O sea, el lugar donde estás ahorita es como clandestino. Sí, así es. Y mi madre se echó a llorar y me dijo que por favor lo acepte, que mi padre lo pagó mucho dinero Ujú, por un candidato. Es una idea que tienen algunos médicos sobre mi condición. Ah, desde los 12 años me sofoco, camino y me sofoco. No puedo practicar ninguna especie de actividad física o deportiva demandante porque siento que me late demasiado mi corazón. Los doctores dijeron que posiblemente era un agrandamiento de mi ujú, corazón y que me quedaba poco tiempo de vida. Máximo, dijeron que si tengo suerte, máximo 5 años, pero soy la hija única de mis padres y mi padre no puede aceptarlo. No, él me quiere dar más tiempo, pero sabes que yo nací mal. ujú, Desde que nací he tenido problemas de salud. Creo que es momento que mis padres me dejen ir. Ah, desde que nací he tenido las piernas débiles. Mi ujú, salud ha sido bastante debilitada. Eh, He recibido la ayuda de institutrices en casa que me han ayudado a aprender cosas del mundo, a tocar el piano en la casa, a leer sobre las novelas. ujú, Me han enseñado bastantes cosas las institutrices que mis padres me han traído a casa. Mm, pero pero nada de ese conocimiento ha mejorado mi salud. Y a pesar de que mi padre eh, se ha acaudalado, eso no puede comprar a mi salud. ujú. ¿Quién dice que después de esta cirugía clandestina algo va a cambiar en mí? Solamente es una teoría que tienen los médicos diciendo que posiblemente mi corazón está agrandado. Am, lo dicen por ciertos síntomas que tengo. Me cuesta cada vez más trabajo respirar, Ujú, me cuesta trabajo levantarme, me cuesta trabajo comer. Tengo cerca de 23 arritmias al día, donde yo las siento, estos espasmos y me sofoco. Eh, Le costó a mis piernas crecer a la par del resto de mi cuerpo también. Eh, Mis piernas nunca pudieron tener la suficiente fuerza. ujú, Mi padre me pagó también una institutriz para hacerme ejercicios en agua, eh, pero no funcionó. Mis piernas no crecieron de forma uniforme con respecto a mi cuerpo. En comprendo. realidad nadie sabe qué tengo. En realidad nadie sabe qué me pasa. Mi columna está chueca. Ya le dije a mi madre que no, que es un regalo hermoso el que mi padre me quiere ir, darme un corazón nuevo, pero que ese hombre no tiene la culpa de que yo haya nacido, eh, por Ujú, así decirlo, con defectos congénitos, porque esto nadie me lo provocó. Yo así ya nací
Y también he leído bastante. Las institutrices me han traído diversos textos y he encontrado información sobre eh, qué pasa cuando la misma sangre se mezcla. Ujú, En este caso, mi padre y mi madre son primos, hermanos, y están casados. Entonces ya le expliqué a mi madre que aunque ellos no lo crean, es posible que esto sea causado de forma congénita, debido a la mezcla de la misma sangre en mí. Yo vengo de una familia donde entre varios de ellos se, se mezclan congénitamente. Es decir, mi abuelo era el tío de mi abuela. Ah, ujú, comprendo. sí, mi padre es el primo de mi madre. Realmente en mi familia casi no se reproducen entre diversas sangres. Lo Sí. que tengo es congénito y mi madre debe de aceptarlo y comprender que este pobre hombre que yo escuché gritar no tiene la culpa, que quiero que lo Y liberen. Ivana, entonces vives en ese momento con tu padre y tu madre únicamente. ¿No tienes Sí, hermanos? no, no Y- porque nací debilitada, no creían que yo fuera a vivir. Mi madre tuvo que sufrir una cesárea ujú, porque fue algo bastante traumático. Verás, al parecer a mí me iban a sacar con la ayuda de pinzas, forceps, eh, pero algo ocurrió que no. Me atasqué en el cuello de mi madre. Así es que procedieron a una cirugía. Finalmente me pudieron sacar de mi madre, pero después pensaron que yo no iba a durar más de 5 horas. Eh, Al poder ujú. subsistir más de ese tiempo me dieron mayores esperanzas de vida, porque además nací antes de tiempo. Puedes imaginarlo, todo lo que he vivido desde el primer momento en el que decidí nacer ha ¿A los sido cuántos meses naciste? extenuante. 8 meses y medio. Es lo Ujú. que me ha contado mi madre. Posterior a mí, mi madre volvió a quedar embarazada después de 8 meses de haberme tenido. Tuve además una matrona, porque mi madre intentó darme su leche y tampoco tuvo leche. Entonces mis padres tuvieron que conseguirme una matrona. Ujú, Me comprendo. alimenté gracias a la matrona durante 3 años y medio. De acuerdo, Ivana. Vamos a ayudarte acá. Estás ahí en la cirugía a medio trasplante. Déjame hablar con Pamela. Quedas ahí tranquila, en pausa. Uno, dos, déjame con Pamela. Tres, ahora. Pame, ¿me escuchas? Sí, De acuerdo. Entonces, descríbeme el lugar donde están ahí, que van a hacer la cirugía. ¿Cómo es? ¿Es clandestino? es que por la parte de afuera parece un edificio Ajá. antiguo, muy alto, neto, y termina en un techo de 2 aguas. Ujú, Tiene varios pisos ese edificio. ujú. Ellos ¿Cuántos? están en el tercer piso. Eso, tercer piso. Sí, son como Y 5 pisos. 5 pisos total. En ese momento, ¿es de día o de noche? Es de día. Es de día, de acuerdo. Entonces observas, está Ivana a punto de recibir el nuevo corazón. Hay otra persona al lado. Esa desencarnó. Si es un hombre, debió haber fallecido a los 56, 58 años. Ujú.
el hombre no parece, no parece que hubiera sido una persona, un habitante de los Países Bajos. Yo lo veo como si él hubiera sido de otro país. Parece como si hubiera sido, no sé, de algún lugar, no sé, como Egipto, Marruecos, posiblemente. Como árabe, ¿lo ves? Sí, 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 su pielecita es más oscura Ujú. que la de Ivana. ¿Y sus rasgos del rostro son como árabe? Sí, son como más anchos De de acuerdo. su rostro. Y Ah, percibo que él era, él, o sea, no, yo percibo que posiblemente era como un indigente. Neto. de acuerdo. Ujú. ¿Y el corazón de ese hombre es el que van a usar o intentar trasplantar en Ivana? Sí, de hecho, o sea, lo revisaron todo desde un día antes Ujú, y vieron que a pesar de su condición social, tiene un cuerpo fuerte. Entonces dijeron que sí, que su corazón, al venir de un cuerpo robusto y fuerte, sí iba a soportar la cirugía de trasplante. ujú, de acuerdo. Ujú. Entonces, adelanta el tiempo ahí mismo, Pame, en la cirugía. Adelanta el tiempo y ve si es exitoso la cirugía con Ivana. Pues la veo en el hospital. Ujú, Sí le lograron conectar el corazón. O sea, sí se levantó después de, duró la cirugía alrededor de 23 horas. ujú. Eh, Y la época fue 1889, DC. sí, Sí. sí. Ajá. ¿Y qué pasa? Entonces, cirugía exitosa, se trasplanta De bien. hecho, ajá, sí, de hecho es como si se hubieran tomado muchísimos registros de esto, porque es como si no hubiera estado tan permitido, en un hospital normal hacer algo así. O sea, es como si hubiera habido doctores, Ujú, buenos doctores, que se iban a hacer ese tipo de experimentos a clínicas clandestinas. Porque de ujú, hecho no veo que sean puros doctores de Países Bajos, porque también percibo que hay un doctor francés, hay otro inglés. Sí, o sea, como que vinieron varios a ver esto. Y los padres, por supuesto, tuvieron que firmar una responsiva donde pues es un proceso experimental y no sabían si iba a funcionar. de acuerdo. Y por la descripción que dio Ivana de Países Bajos y que su reproducción es entre familiares, o sea, misma sangre. Sí, Me da la impresión que es como el mismo, ¿cómo se puede decir? El mismo grupo o misma comunidad de lo que conocemos aquí en México como menonitas. em, no, no, ¿sabes qué? Que yo percibo que ellos eran como judíos, neto. Como judíos. Sí, Pero efectivamente toda esa comunidad era entre familia, la reproducción. sí, sí. Ya, de acuerdo. Ujú. ¿Qué sucede, Me adelanta el tiempo? Sí, porque Cirugía. dicen que es lo que percibo es que ni siquiera estaba como en su grupo, en su religión, estaba tampoco permitido como este Cirugías. operaciones, ajá, Ya, sí, cirugías, no, más que con motivos religiosos. O sea, esto fue como súper oscuro, o sea, es como muy, muy escondido. comprendo. Entonces adelanta el tiempo en esa línea de Ivana, recuperada de la cirugía y cómo ve su día a día. Ah, se sigue sofocando, Ujú, ella se sofoca. comprendo. Y entonces sigue con los problemas. Sí tiene, de hecho ahora algo que tiene, que le empieza a aparecer es que empieza a presentar los dedos de las extremidades de diferente coloración en ciertos momentos de su rutina. Dedos de tanto en manos y pies. Sí, es como si cambiaran de coloración.
una coloración un poco lila. Lila, casi morada. Sí, sí, Ujú, de acuerdo. Entonces sigue con problemas, extremidades. Adelanta el tiempo, Pame, adelanta el tiempo hasta que Ivana seguramente desencarna. ¿Qué edad tiene? tiene 32 años. 32 años. ¿Y en dónde está, en su casa o en dónde desencarna? Sí, sí, Oh, pero por alguna razón su mamá recibía muchos ataques de su comunidad, porque a su mamá pues, se habían culpado de no dejar como ningún tipo de descendiente bien, o sea, como si se hubiera cortado una parte ujú, de la línea consanguínea, por no haber más descendientes y por solo haber tenido a Ivana, y luego ujú, Ivana tan enferma. Entonces la mamá la percibo que tenía bastante depresión. de acuerdo, muchos ataques. ¿Y el padre de Ivana? Lo veo leyendo constantemente un libro. Te digo, me parece que sí son judíos porque no es la Biblia, es el Torah lo que está leyendo él. Y Comprendo. la culpa a la mujer, a su esposa, de todo lo que están viviendo. Dicen que la falta, le está diciendo que la falta de un hijo varón en la familia les trajo toda esa maldición. Ujú, de acuerdo. Entonces, cuando desencarna Ivana, ¿cuál es el diagnóstico oficial? Fue como que ya, como si todo el sistema, o sea, lo que dijo el doctor fue que ya debido a tantas anomalías o tantas enfermedades que tenía Ivana, pues su cuerpo ya no había resistido más, o sea, y que había tenido bastante suerte porque al menos había logrado llegar hasta esa edad, porque ella se suponía que tenía que haber fallecido muy joven, de niña. Sí, habían dicho que 5 años más antes de la Sí, cirugía. Sí, sí. de acuerdo. ¿Y entonces qué fue? ¿Fue un paro respiratorio, un paro cardíaco? Me enseñan que las extremidades se pusieron totalmente frías. Fue como si más bien de forma cardíaca ajá, sí fue como un paro respiratorio. Sí, dicen shock respiratorio, pero también fue por insuficiencia cardíaca. O sea, originalmente fue corazón y eso Así, ocasionó el respiratorio. exacto. De acuerdo. ¿Y cuando desencarna, por dónde sale? Zona sexual. Ahí está. Zona sexual, sale. ¿Qué energía sale? ¿Qué luz ves? ¿Qué color? Verde. Verde. ¿Y quién llega? ¿Quién la toma cuando desencarna? Es un reptil Ujú. científico. Describe reptil científico. Descríbelo. Paralízalo y descríbelo. Él está, bueno, es un reptil científico fornido. O sea, está ancho de su cuerpo. Ujú, Tiene cuello ancho, la cabeza también ancha, tiene púas de cabeza a cola, su cola es ancha, tiene coloración entre café y sepia, tiene los ojos amarillos con la pupila vertical alargada, tiene dientes, mandíbula gruesa, em, mide 2 metros con 34 centímetros ujú. ¿Y qué nombre y tiene? esta se llama Eh, Acuraxe, Acuraxe. Acuraxe. Ujú. ¿Tiene algo que lo identifique como científico? Sí, su bata. 4 dedos en sus manos o Sí, garras. sí, en sus manos tiene 4 dedos gruesos y con garras gruesas amarillentas y así como si estuvieran un poco quebradas.
¿Y su hocico es prominente o es chato? No, es un poco chato, Ya. pero ancho. Ujú, Acuraxe. De acuerdo, Pam, está paralizado. Déjame hablar con Acuraxe. Te observa y haces cambio. Uno, dos, cambio con Acuraxe, tres ahora. Acuraxe, ¿me escuchas? Te escucho. Reptil científico. Me imagino que tú estuviste haciendo toda esa vida de Ivana experimentos, por eso tantos problemas en ese aspecto físico. ¿Es así? Por supuesto que ha sido así. ¿Cómo sacaste esas deducciones tan precisas en tan poco tiempo? Porque eres un reptil científico, así te describieron, y por varias sesiones que te llega la información en este momento mental para que veas el vector de conexión de cómo trabajamos. Y ya sabes que te estamos hablando de línea de tiempo 2025. Por eso estás paralizado, no te puedes mover y obedeces. ¿Entiendes? Comprendo. De acuerdo. Coraxe, entonces, ¿con qué fin tanto experimento y tanto sufrimiento? En base a esos experimentos y análisis de este aspecto físico, Ivana, ¿qué buscas o qué obtienes de eso? Mm. Queríamos conocer la capacidad reproductiva en un espécimen altamente dañado y modificado, desde su flujo sanguíneo hasta su corporalidad. Estábamos buscando implantarle, fecundarla con algún otro de sus parientes para continuar con las experimentaciones y los rasgos, pero se nos ocurrió una idea mejor. Ujú, Puesto que al lastimarla, lacerarla, dañarla, lo que pudimos obtener fue una gran resistencia por parte de su familia. En el caso de su padre, a aproximarse hacia el exterior. La muerte y la enfermedad, la larga agonía de Ivana en toda su vida creó que el círculo social de sus padres se cerrara a solamente ellos dos, sin tener acceso a otros sistemas. Tal vez sí lo tenían familiares, pero la propia familia comenzó a relegarlos un poco debido a todas las situaciones de enfermedad por los que atravesaban, tantas cirugías, tantos medicamentos, tantos tratamientos y nada, todo sin ningún tipo de resultado. Era como un laberinto sin salida, como una prisión. Los convertimos prisioneros de Ivana y de las diferentes enfermedades de Ivana, ya que gracias a su salud totalmente debilitada, podíamos lograr que el centro, el foco de su familia solamente se fuera en ella. Posteriormente, la madre, al haber volcado casi en su totalidad su vida hacia la vida de Ivana, a la muerte de esta última, la madre se pierde en la locura. Se pierde y comienza a ver una realidad totalmente distorsionada, en donde ya no veía salida. Es como esta situación. Los padres de Ivana eran joyeros humanos. Ellos en esa línea de tiempo en la que los estás contactando se dedicaban a la fabricación de joyas ujú, con diamantes. ujú, ¿Qué hace un humano con tanta riqueza, con tanto acercamiento hacia la riqueza física, hacia los lujos físicos, pero donde también en tu contexto social te es imposible alcanzar la plenitud biológica o la plenitud mental?
Su madre estaba encarcelada por su misma religión y su mismo contexto social, imposibilitada de salir de ese patrón obsoleto y totalmente asfixiante. A la muerte de su hija, lo que hizo su madre fue buscar la muerte, Ujú, aumentando de esa manera la cantidad de desgracias en su pequeño círculo, hasta el punto llevarlos a la desaparición de su estirpe o al menos de su núcleo familiar totalmente del holograma. Lo que estoy haciendo en este momento es recaudando en una cápsula toda la energía que le suministramos para poder percibir y persistir en al holograma. comprendo. Entonces entiendo que Ivana durante toda su vida ni siquiera tuvo un intento de pareja, ¿o sí? Afirmativo. Ella estaba interesada nuevamente en uno de sus primos. Ah, Ujú, la intentamos fecundar a través de diversos abusos hacia ella, lo cual ella confundió con amor, ah, ujú, de acuerdo. por parte de su primo hacia ella. Y realmente Eh, la fecundación fue fallida, no hubo embrión. lo cortamos la fecundación porque nos dimos cuenta que si permitíamos que naciera un hijo sano en Ivana, los niveles de frustración en ambos padres bajarían al tener un heredero de las casas joyeras. Comprendo. Y entonces desencarna Ivana y luego la madre se quita la vida por depresión después. Así es. Y por la sometimiento y la presión social, en donde Ujú, la sociedad de la época la culpó sobre todo a ella de la muerte de Ivana, de haber sido una mala madre, de no haberla cuidado bien, de no haberla guiado, de no haberla orientado. Para ella resultó eso altamente frustrante porque ella realmente vertió toda su vida, desde su nacimiento a su cuidado, a su manutención y a su comprendo. vigilancia. ¿Y el padre? ¿Qué pasa con el padre? ¿Queda solo? Así es, y se debilita. Ya a la edad en la que en viuda se sentía incapaz, debido a nuestros implantes, de poder volver a formar una relación de pareja. Terminó altamente exhausto debido a todos los años de cuidados y manutención de los aspectos físicos de su hija y su esposa. Ujú. ¿Y el padre de Ivana cómo desencarna en esa línea? En uno de sus joyerías, fue un infarto fulminante al miocardio. Ujú. Cayó desmayado y murió en menos de 6 minutos. Paro cardíaco. ¿Y la madre y el padre, quién los toma cuando desencarnan? ¿Alguien de tu No, grupo? yo mismo. Ah, tú mismo, de acuerdo. Mm, Y luego, ¿cuál es tu proyecto una vez que desencarnen? ¿Qué haces con mm, esos cuerpos? Reutilizarlos. Bueno, como sabrás, el cuerpo biológico es desechable y, sin embargo, toda la información recopilada es archivada y organizada Ujú. para Y, la posterior implantación en el holograma, inserción en el holograma. de acuerdo, Nakuraxe. Y se repite nuevamente el ciclo. Misma programación. Claro, entrar en un periodo de revisión de engramas, en donde tenemos que seleccionar a los más exitosos para nosotros, para nuestros propósitos alimentarios, y desechamos a los engramas menos funcionales para nuestros propósitos. Una vez seleccionados los engramas, volvemos a instalar y volvemos a programar para que pueda ella ya venir con esas codificaciones en el momento de la creación celular en el holograma. Mm, entiendo, Akuraxe.
Una y otra vez se repite. Ah, claro, pero Eh, son mejorados, son más sofisticados. comprendo. ¿Estás paralizado? ¿Los seres luz de Ivana y de sus padres los tiene tu jefe? Así es. De acuerdo. Llama a tu jefe, obedeces, llámalo por su nombre y llega. Y así como llega, tú mismo observas que se paraliza al igual que tú. Llegas, uno, dos, ahora tres. ¿Quién Ha llega? llegado, ¿Quién llega? ha llegado mi jefe. Ah, su nombre es Agándila, Descríbelo. un dragón rojo de 3 cabezas, escamas, algunas escamas más oscuras en su lomo. Tiene cuernos, alas, es bastante feroz. Mide 5 metros con 76 centímetros. Tres cabezas, Y alas, te dice, cuernos. Ujú. y tengo a toda su familia, así es que suéltala. Está comentando, Ujú. suelta a ese aspecto físico porque es mía y Lo, toda su obse- familia también. lo observas paralizado, Akuraxe, quedas ahí y observas cómo se ha sometido a tu jefe. Déjame tú con Agantila. Draco rojo, uno. Dos, haz cambio con el dragón. Tres, ahora. Agantila, ¿me escuchas? Humano, veo que tienes un aspecto físico de mi pertenencia, pero el único que puede jugar con ese aspecto físico y con los demás que me pertenecen soy yo. Tú no puedes hacer eso. Tú debes de dejarlo. En Ujú. este juego solo gano yo, no tú ni ellos, mis esclavos. Agantila, entonces, está poderoso y según tú tienes el control, ¿por qué entonces acudes y por qué estás paralizado ahí comunicándote conmigo? Un simple humano, como dices. Porque estás ocupando la tecnología de los humanos, luz. La capacidad lumínica. Tus términos, Pero tecnología. hasta esa tecnología, hasta esa capacidad puede ser devorada. Es como tienes al ser luz de Ivana en tu planeta, ¿es así? Así es, y de toda su estirpe, y los reutilizaré a mi antojo, ah, Agantila, estás hasta que paralizado. decida desecharlos. Estás paralizado y frente a ti una pantalla. En esa pantalla puedes observar a aspecto físico, Marta, línea de tiempo 2025, holograma Tierra. ¿La observas? La observo, el abuelo. Tienes miedo. Y me imagino que es Mi Ivana. amado aspecto físico. Era Ivana hace mucho tiempo. Ujú. Ay, como Ivana. Sigue sin avanzar. Ivana no podía caminar, pero hay muchas formas de no avanzar. En eso me especializo yo. ¿Qué quieren aquí? ¿Qué quieres aquí con mi aspecto físico? De acuerdo, nos Intervenir. trasladamos a Gantila, nos trasladamos en esa pantalla, funciona como un portal, y nos trasladamos al hogar 2025 con Marta. Vamos, uno, dos, estás paralizado, tres ahora. A Gantila, estamos ¿Qué ahí. quieres? ¿Qué hagamos aquí? He escuchado de varios de ustedes humanos, que obligan a mis compañeros dragones y reptiles a quitar sus implantes. Es así, es lo que Yo vamos a no. hacer. Es lo que vamos a hacer, Agantila. Frente a ti, ahí observas en ese hogar de Marta a los seres luz liberados, Mazarna y Anika. Su máximo esplendor frente a ti. Uno, dos, tres, observas.
y obedeces a su frecuencia. ¿Cuántas entidades hay en casa de Marta en este momento manipulando? Mm, solamente 13. 13 Ah, portales, 19. 19 portales. Y Me el, encanta oler su casa, o la desdicha y dolor. ¿cuántos dispositivos tienes para su apertura de portales? 10. De acuerdo. Puedes oler Célulus, esto, humano. El olor de la sangre sufriente. Es de lo que más amamos los dragones. Para que tú entiendas en tus términos y si pudiéramos sentir algún tipo de amor. Agantila, obedeces. ¿Dónde tienes el planeta central? ¿Dónde está el ser luz de Marta? ¿Cuál es el nombre? Tu trono. Planeta Turak. Turak, parte de un sistema. Ah, sí, sistema. eh, sistema Gotnek. Gotne, ¿cuántos planetas forman el Ah, sistema? solo 12 humanos, solo 12. Es pequeño, tengo 12. 12 planetas, sistema Gotnek. Observas cómo Annika te obliga en tu idioma a dar la información exacta. Te llega a tu mente, a tus tres cabezas y respondes. Obedeces. ¿Cuántos humanos luz tienes en totalidad capturados? Es muy molesto. Agira si te cajalida. Arrecia daligia tare. Ah, ah, En español, ¿cuántos humanos luz tienes? Cifra total. la cifra total, 128.000 manos luz. 128.000 millones Ah, solo en ese planeta humano. en todo tu sistema. Cifra Ah, total. no. Ah, Ahora, ah, ah, ah. Estamos hablando de cerca de 42.000 billones de humano luz de a las acuerdo. lentes. ¿Cuántas entidades te obedecen en el holograma? Cifra exacta ahora. Ah, 493.000. Naves en el holograma. Naves tengo 62 Centro de mil. operaciones, sesenta y Ah, dos mil. Centro de operaciones en nodrizas o bases. tengo 10 nodrizas y tengo 42 bases subterráneas. ¿Te imaginas, humano, toda la labor que conlleva a analizar y mezclar a los diferentes tipos sanguíneos y consanguíneos para obtener mutaciones genéticas en el holograma a través de sangre que es tangible? Sinceramente, soy el mejor de lo mejor en lo que hago. Magantila, el mejor de lo Estoy mejor. orgulloso de eso. ¿Y tus bases? ¿Cuál es la más Ah, grande en el ah, holograma? La ah, principal. ah, Ahora, a la altura de Carolina del Norte. Ahí está la más grande. subterránea. ¿De Ah, acuerdo? ¿Cuántos implantes tienes en el aspecto físico, Marta? Cantidad total. Ahora, ah, solamente 563. Todavía no le quito la capacidad de perder la capacidad de caminar. ¿La quiere? abducciones. Ah,
Eh, Abducciones, ¿cuántas? en esta línea de tiempo le he realizado 142 ¿Y abducciones. parálisis de sueño? 93. De acuerdo, en tu idioma, Agantila, obedeces, ordenas a todas esas entidades, 493.000, que desalojen el holograma y Ah, abordan las naves. ah, Y nos trasladamos al planeta central Turak, sistema Gotnek. ah, Fuerte y claro en tu idioma ahora. de ale, veihada, seate, aluete, ajá, dice. Listo, mano. Llegamos, planeta Turak. Estamos en Turak. Mi obra Observas, maestra, genética. observas tu obra maestra paralizada, neutralizada todo el sistema de defensa de tu información y tu tecnología. Vas a observar la destrucción del mismo. Déjame con Pamela. Haz cambio. Uno, dos con Pamela. Tres ahora. Listo. Pamela, ¿me escuchas? Pues sí, Que Anika Mazarna analice la información que sea el planeta correcto. Planeta Turak, sistema Gotnek, 12 planetas. así. Dice Annika que el nombre correcto es Turmak. Turmak, ¿de acuerdo? Ah, Está ahí el dragón paralizado junto con ese reptil científico. Describe el sistema o el planeta, Pame. el planeta tiene como si fueran varias torres doradas y es como si estuviera por dentro dividido en muchas, como cabinas. Y dentro de cada cabina está una cápsula acomodada de forma horizontal con sistemas de monitoreos individuales. Ujú. En cada cápsula está de uno a dos humanos luz concentrados. Comprendo. Que Anika localice al ser luz de Marta. ¿En qué ¿Ya lo condiciones encontró? está? Listo, está en la torre número 7 Ujú. de ese planeta. Está como dormido. De acuerdo. Es como si lo tuviera anestesiado. Que Anika y Mazarna lo liberen. Vuelve a ser consciente y se recupera al 100% estado original. Listo. Sí, Y observa cómo los tres seres luz liberan y refortalecen a los demás seres luz de ese planeta Turmak, sistema Gotnek, 42.000 billones de humanos luz en su totalidad. sí, ¿Cómo la Pame reacción en cadena? así es. Sí, están tirando todos los edificios que están empezando a quedar desalojados, los están destruyendo, mientras que Annika eh, pone en resguardo a los humanos luz recuperados y los está poniendo juntos a todos para que se fortalezcan. Em, Ujú, Mientras que Mazarna continúa liberando de las cápsulas horizontales a los restos de los humanos luz. Algunos humanos luz ya recuperados están fortaleciéndose muy rápido y están yendo a ayudarle a Mazarna, mientras ujú. Annika los coloca en un sitio para que se sigan fortaleciendo. Sí, mientras más la tecnología reptil se destruye, más ellos están fortalecidos. Excelente. También aspectos físicos, vivos y desencarnados recuperados. Así es, sí, Cuando hayan destruido esos 12 planetas del sistema Gotnek en su totalidad, tecnología e información, partículas al 100% de todas las líneas de así, tiempo, eliminadas. listo, El dragón observa. así, Aspecto físico desencarnados, fusionan con su ser luz y pasan a quinta. así es, Identidad del ser luz de Marta e Ivana, que es el mismo. así. Se llama, su nombre es Kensia. Es K de kilo o K de Ujú, kimono, E ujú. de estrella, N, S de sol y latina A, H. Kensia. Kencia. Sí, Dimensión 14. 14 de acuerdo. Fortalecida, recuperada.
Regresamos con el dragón y el reptil paralizados al lugar de Marta 2025. Sí, Estamos ahí, Pame. sí, Está paralizado el dragón y el reptil. Y vamos a unos puntos con aspecto físico, Marta. Los tres sí, seres los asisten para la información y solución. Que escaneen toda su área de garganta. Tiene un problema leve de tiroides. sí, ¿Qué pasa ahí? ¿Implante? sí. Un implante muy grande en la forma de una avellana, a la altura de su garganta. Pareciera como si fuera una cajita. Ujú. Se puede abrir y dentro se ven un montón de engranajes y de conexiones, pero en pequeñito. Implante lo puso el reptil científico. Sí, De acuerdo, que lo extraigan con mucho cuidado listo. y lo eliminan partículas. Así, ¿Cómo se encuentra la glándula, la tiroides? un poco empequeñecida. La refortalece. Su mismo ser Luzquencia. Anica asiste. Listo. De acuerdo. También problema más severo en sus manos, Pame, que pongan atención en sus manos. Artrosis. Así, Los tres seres luz en conjunto asisten. ¿Qué pasa ahí? así tiene todavía los sistemas de contaminación y de nanochips en las manos. Eso los tenía desde la otra vida donde ella se comenzó a poner sus dedos morados. Desde Ivana. Sí. Tiene un Ujú. montón, un montón, un montón de implantes en todas sus manos y de conexiones, pero ya se las están desactivando. De acuerdo. Que desactiven, extraigan toda esa tecnología con mucho cuidado. Sí, listo. ¿Tiene algún consejo para sus manos, ya sea Ánica o su serluzquencia? Me enseñan así que es importante que doble, que ella procure doblarlo, pero llamándole la energía de Kencia. Ujú, Sí, ella tiene que sentir que la energía de Kencia entra en todas sus manos, en sus extremidades, o sea, tanto manos como pies, porque ujú. ella seguía teniendo sistemas de monitoreo en deditos, sobre todo, de esas estirpes donde se estaban asegurando que ella continuara sufriendo de sus extremidades. Comprendo. Que también eliminen engramas ancestrales que se han generado de vidas pasadas. Sí, listo. De acuerdo. Sus parejas en vida actual duran promedio 11 años la relación. Ella principalmente siente que tiene la energía masculina en dicha relación y termina siendo insatisfactorio. ¿Qué pasa ahí? Así me dice Anika que eso es muy interesante. Desde la vida de Ivana, a ella se le trasplantó un corazón de hombre. Ujú, Entonces, que de hecho eso no lo mencionó ahorita en la intervención Ivana, pero es como si varias perspectivas sobre la vida en Ivana cambiaron a raíz de que ella tuvo el corazón de ese hombre. Es como si Ivana hubiera adquirido algunas costumbres de ese hombre, como si hubiera adquirido algunas ideas incluso, pero eso ujú. fue porque compartieron un órgano. Claro. Entonces dice que en esa vida, esta Marta siente como esa energía masculinizada dentro de ella que no sabe cómo quitar, porque el experimento de estos reptiles también consistía en que a través de un órgano Ujú, externo también se llevaron tecnología de otra estirpe, de la estirpe que tenía ese hombre, a un cuerpo que le pertenecía a estos dragones que acabamos de eliminar. De tal manera que pudieron agarrar esa tecnología que se robaron a través del órgano, estudiarla y mejorarla para nuevos prototipos posteriores. Sí. comprendo. Dice Annika, la cuestión de los 11 años
por inaudito que esto se escuche, fueron los 11 años que ella duró de relación con su primo, en donde su primo, en esa otra vida, pues es que no la quería, solamente era como para usarla y manipularla y satisfacer sus deseos sexuales. Entiendo. Entonces, con esta información, en línea de tiempo actual, cuando se hace algún trasplante, ejemplo, algo muy común de córnea, de riñón, en algún aspecto físico, la información de ese donante sí pasa al nuevo cuerpo en Así es, forma. y no Ujú. solamente eso, sino pasan con chips, pueden pasar con chips, con implantes, con activaciones de otras jerarquías, y es una forma en que entre las jerarquías se roban tecnología de implantes. ¿Y qué pasa con el ser luz? ¿También lo roban? No, el Solo la ser luz se lo tecnología. queda la. Sí, el propósito de ese tipo de ese tipo de movimientos es Ujú. el robo de tecnología. Sí, lo hacen casi siempre estirpes muy interesadas en la investigación tecnológica de otras especies. No De les interesa acuerdo. tanto el humano luz porque ya tienen suficiente. Lo que les interesa es la tecnología. Ujú. Tiene un sueño, otro punto, Pame, tiene un sueño con su hermano desencarnado que le pide ayuda. Ay, ¿qué sucede? Sí estaba realmente pues pidiendo ayuda porque es como si al momento de desencarnar, él se hubiera percatado de que siguió como en una esfera, o sea, como que no hay salida. Ujú. Ser luz de ese hermano de nombre Jairo, el desencarnado lo tenía esta misma jerarquía, Sí, entonces fue liberado. Observa sí, que fusiona Jairo con su ser luz y pasa a así. quinta. Sí, lo están pasando los humanos luz a quinta. Se sienten muy felices ambos. Ujú. Le están agradeciendo muchísimo a Marta. Sí. Excelente. Tiene ella entre consciente y ya casi dormida, siente la presencia que ella intuye que es su ex esposo encarnado en su casa, se sienta en su cama, siente frío y la sacude. Es Ah, una no, entidad, eres un reptil. el mismo reptil científico. Ah, sí, es otro, puede ser eso, puede ser otro, porque ponen a otro como de vigila, como de vigilante. Ujú. Sí, Entonces realmente es el reptil. Y hay así. un evento donde su gato se pone como en modo alerta, se eriza, gruñe, y es cuando está esta presencia al lado de la cama. Es que su gato está percibiendo al reptil. Ujú. Sí. De acuerdo. Am, Actualmente le molesta mucho tener o que le agarren algo del cuello. ¿Eso tiene que ver con alguna vida pasada o es un implante? Ah, me dice Anika, se está abriendo una línea de tiempo. Es alrededor de 1586, 1586. La horca, la llevaron a la horca. Ese es 1586 DC. Sí, así. La Horca. llevaron a la horca. Ah, y me dice Anika, y no murió. Entonces lo tuvieron que llevar a la guillotina. De acuerdo. Ahí está. Eso ahorita va a ser modificado. Pocas amistades, muy poca vida social en esta línea de tiempo, pero ella disfruta de su soledad. Patrón de Ivana, repetido. Claro, por el sistema de aislamiento. Me entiendo. Ahora, ese disfrute de soledad es meramente por la programación o realmente es como algo de su ser luz. Ella dice que lo disfruta de cierta forma la soledad. Me dicen que ella ya está muy acostumbrada a ser una mujer independiente y sola, ¿sí? Ujú. No es algo que el ser luz la haya encaminado, pero solo que ya se acostumbró, está acostumbrada y que, bueno, así, si está en paz de esa manera, está bien, Mm, de acuerdo. pero no es Entonces, algo a lo que la haya orillado su ser luz. entonces, ya, entonces a raíz de la desconexión encontrará un equilibrio, ¿no? Entre lo Se va a social. sentir,
Al parecer, a raíz de la desconexión, ella va a empezarse a sentir que quiere hablar un poco más con otros, como sentirse interesada por la gente. Socializar. Ujú, de acuerdo. Y también, Pame, su hija Mayra desencarnada, 2002. El Cerdus la tenía igual esta jerarquía. Sí, y de hecho estaban de alguna forma repitiendo un patrón para la forma inversa. La hija en esta vida era su mamá en la vida divana. Ah, ya, de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, observa que esa hija Mayra se fusiona con sus Cerdus y pasa a quinta. Sí, y está feliz. Ujú, de acuerdo. Su madre, Rosa, ¿está liberada o es otra jerarquía? Está liberada, De la veo acuerdo. liberada, sí, Ella, identidad de sus Cerdus, está encarnada. sí. Se llama ah, Viunia, Viunya, 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 Viunya. Ujú. Dimensión. Dimensión 9, 9D. 9D, ok. Y de menor. Su hermano menor, Daniel, en su propia casa, 44 años, liberado, otra, o la tiene otra jerarquía. Lo veo liberado. De acuerdo. ¿Te llega identidad de esos ser luz? Sí, Ujú. sí se llama eh, mm, me, Mexeloid, ajá, Mexeloid, ajá, Mexeloid. Loid es como Loidh, Ah, ok. ajá, Mexeloid, también se puede decir dimensión. Mexloid, Mexloid, también se puede decir Mexloid, me dicen, De acuerdo. Mexloid, dimensión. dimensión 19. Primo, desencarna, ok. Hijo Richard, vivo de presidio, nieto de 2 años. Su hijo Richard, hermano de Mayra, la que desencarnó, sufre de depresión y tiene un nieto también de 2 años. ¿Ellos dos son liberados o están con otra jerarquía? No son liberados, pero ahí igualmente hay que tener cuidado, Ujú, porque su hijo se relaciona con mujeres, eh, no necesariamente su esposa o la mamá del niño. Me están explicando la mamá de su hijo, ujú, de o Richard. sea, no sé si es pareja, expareja de Richard, Es expareja, eh, ¿verdad, Marta? expareja, ella tiene su propia jerarquía de la parte media. Esa jerarquía metió al hijo de Marta en un bucle como muy repetitivo de situaciones Ujú. muy caóticas, muchas pérdidas. Lo metieron en un ciclo de muchas pérdidas. Eh, Entonces, está liberado, igual el nieto, pero pueden ser recapturados por pero la otra él, jerarquía. no, ya no la de ella, porque de hecho ahorita pasó algo raro. Es como si él hubiera estado peleando dos jerarquías. Es como si él hubiera estado entre las dos, entre la jerarquía de su familia y la de su ex esposa. Pero además percibo una tercera jerarquía, Neto, porque esa tercera jerarquía viene de otra mujer. Es otra mujer que no es la mamá de su hijo. O Ujú, sea, es como que sale, no sé si entiendo. salga otra mujer o mujeres, pero veo una en específico que la jerarquía se lo quiere comer, lo quiere matar. Sí, comprendo. Entonces, es importante que vea esta información, Así, que sea consciente Richard. De acuerdo. Entonces, ser luz liberado de Richard y ser luz del nieto también liberado. así. Ah, nombre del ser luz de Richard, Pame.
Se llama Ser, Sertrem. Sertrem. Z. Es con Z, Ertrem. Dimensión. Sertrem. 14D. Excelente. ¿Y del nieto de 2 años? Ah, su mano luz está dentro de él. Su manito luz se llama ah, Imunjak. Y Moonjack. Dimensión. Ajá. Dimensiones igual 14D. Ese ya está dentro. De acuerdo. De Richard se mantiene a un lado. Sí. Sí, 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 sí. Mexeloid. Mexeloid a un lado. Ah, sí, Y de su madre Rosa. Dion ya a un lado. ah, sí. Hola. Hasta que sean conscientes. Solamente entró el niño Ah, sí, chiquito. ah, De sí. acuerdo. Vamos. Eso lo tenía dentro, el bebé ya lo tenía dentro. Sí. Sí, sí, sí. Sí, Entonces observa, Pame, que si Kencia elimina de Marta los 563 implantes, sí, engramas ancestrales por todos esos traumas de vida pasada, ah, sí. la cirugía, la Ajá, programación de aislamiento, eliminado. E igual, trabajo esotérico vigente, si es que hay, los elimina en su totalidad. sí, sí, listo, neto. Eleva el rango de frecuencia y de vibración Ah, sí, y observa la línea de tiempo donde conectamos con Ivana. Ya no hay manipulación ni experimentación de este reptil. ajá. ¿Cómo lo observas? Tampoco hubo trasplante. No, ¿Cómo lo observas? ya la veo tranquila. Ya conoce, ya entonces Ivana se convierte en la primera mujer de su familia que consigue una pareja externa, Ujú. afuera de su familia, que no tengan la misma sangre. Se rompe Así, el bucle, el paradigma. así, sí, sí, Excelente. Por ende, se hace reacción en cadena y se rompe el mismo paradigma en esta línea de así, tiempo de soledad. sí, así, De acuerdo. Observa que su ser luz, Kencia, fusiona con Ivana así, y pasa a quinta en esa línea de tiempo. así. Listo. Sí, Listo. brilló muy bonito, sí. En el hogar de Ivana 2025, su ser luz elimina por completo partículas al 100% de Sí, ese dragón agantila y del reptil sí. científico. Ok, Annika y Mazarna eliminan 42 bases subterráneas en el holograma. así, ¿Listo? listo. ¿Por dónde va a ingresar su ser luz? Persona sexual. ¿Tiene algún mensaje, Kencia, para su aspecto físico? Ah, es importante, es importante dejar de prestar atención a las turbulencias mentales, que ya sean inexistentes, que deje de darle vueltas a los asuntos de manera automática, porque eso no es de ella. Eso ya no es, será ni es de ella jamás. De acuerdo. Pues Eh, sí, Marta, que se ¿tienes algo? deje fluir también que se deje fluir con la vida, que disfrute más, que rías fuerte, sí, que te sientas que sientas mucha plenitud. Sí, De listo. acuerdo. Marta, ¿tienes algunas palabras para tu ser luz directamente? Como gustes. Ujú. Palabras de gratitud, Te está escuchando. eh, de, de decirle gracias. Siempre te he sentido conmigo, que no te he hecho casos. Es otro cuento, pero siempre has estado ahí. Siempre he sentido ese brillo, esa luz, esa energía, esa magia, porque yo así me siento.
Ujú. porque siempre te la llevo. Mil gracias. De Gracias a acuerdo. ti. Te dice gracias a ti. Y es como si te tomara de tus manos. Te dice, ahora estoy listo, lista para fusionarme contigo. Excelente, Pame. Observa por dónde ingresa Kencia en Marta. Es zona sexual. ¿De acuerdo? Eleva rango de frecuencia y vibración, ingresa por zona sexual, todo su hogar protegido con cúpula de quinta dimensión. Sí, Te listo, despides. Cuando estés lista para regresar, me dices, Pame. listo.